Hola, muy buenas noches. Quisiera hacer una consulta, mira. ¿Ustedes creen que cumple con la máxima probidad un señor que fue ministro de Patricio Aylwin, llamado Enrique Correa, expulsado por Eduardo Frei por su turbia vida sexual? Practicaba el homosexualismo y también otro tipo de variedades que mejor ni nombrar. De ahí nunca más pudo participar en política. Este señor ahora es un asesor lobista que se mueve entre las tenebrosas aguas de la política y los favores políticos. Resulta que una de sus actividades es, bueno, él es que es Mapu, seguramente estuvo metido en las armas que se incautaban antitanque, ¿ya? Y también Eduardo Frei lo despidió por su incompatibilidad, porque a Eduardo Frei le importaba así que la vida privada y la vida pública fueran personas íntegras, no que tuvieran la cochinada y practicaran cualquier tipo de distorsiones en tu vida íntima. Porque la mente es una. Cuando la mente la tienes despejada, puedes pensar bien y puedes tomar buenas decisiones para todas las personas que están a cargo tuyo. Sobre todo cuando tienes un cargo público que dependen de ti muchas personas y toda una nación. Entonces este señor fue vinculado a la política oficial, nunca más participó porque todo el mundo sabía de sus tenebrosas maniobras. Maniobras que van desde el lobby político hasta el lobby empresarial, tratando, por ejemplo, de lograr beneficios para empresas del tabaco, de alcoholes. Es tan cara de palo que es capaz de, por una asesoría, cobrarle 150 millones a la Teletón. Cuestión de que realmente es un escándalo porque sabemos que la Teletón es una fundación que recibe financiamiento de algunas empresas, pero también con el esfuerzo de todos los chilenos. Entonces, realmente me parece una vergüenza que él tenga el descaro de hacer una utilidad por una asesoría de 150 millones de pesos. Yo creo que eso está totalmente fuera de mercado y no tiene y debería transparentar qué tipo de asesoría y qué tipo de hizo, qué tipo de servicio hizo para cobrar ese monto. ¿Qué productividad tuvo y qué beneficio les otorgó a todos los niños de la Teletón o a los jóvenes que están actuando ahí? Porque también hay un gerente de finanzas, el cual tiene que dar cuenta y esa empresa es auditada y por lo tanto también la empresa auditada se le puede consultar sobre esa boleta que emitió Enrique Correa, que no solamente ha sido una, sino varias. Este señor Enrique Correa también ha dado servicios a la Iglesia Católica para evitar que sean castigados algunos curas acusados de pedofilia. Entonces yo me pregunto, si él ha cuidado los intereses de los pedófilos, de los curas pedófilos, ¿cómo él podría cuidar de que los niños de Fundación Mi Casa, donde él es presidente, no fueran víctimas de pedofilia? Si él ha defendido a los que atacan, a los que cometen pedofilia, ¿cómo él podría no tener conflicto de intereses con aquellos que tiene que defender que no reciban abusos sexuales en su fundación? Tiene conflicto de intereses y no lo ha declarado entre sus asesorías y su cargo en Fundación Mi Casa. Y al no declararlo caen incumplimientos, porque caen incumplimientos de la ley 20.032, que exige máxima probidad a todos los directores de los organismos acreditados. También cae en incumplimiento porque realmente es la pedofilia, es un acto que está condenado y que está sancionado como delito. Y por lo tanto, si él ha asesorado y ha buscado eh, eh, proteger a curas pedófilos de la Iglesia Católica, que esto está demostrado en las asesorías que ha hecho a Rasuris y a otros más, realmente es él no da las probidades, no da las confianzas para que su desempeño sea eh, que dé garantías de transparencia y, y, y no caiga en algún incumplimiento o sea prudente, incluso sea totalmente imprudente el que esté en ese cargo, porque se presta para al menos sospechas. Enrique Correa, que ministro de Patricio Elwin y despedido por Eduardo Frei. Este señor también
ha dado asesorías al ministro de Salud durante el coronavirus, en donde ha cobrado cientos millones de pesos. Me gustaría saber cuáles fueron asesorías, en qué consistieron al ministro de Salud y también al presidente que nos cuente qué beneficios tuvieron. Porque les cuento algo, realmente los comentarios que recibíamos de expertos asesores, con el ministro en ese tiempo de Hacienda, decía que el coronavirus se iba a acabar por poco tiempo, o del presidente del Banco Central que decía que había que dar un bono de 100.000 pesos cuando recién estaba empezando el coronavirus. Y hacían predicciones de la duración de la epidemia bastante al azar, porque era desconocido. No teníamos eh, cómo estimar la duración de esta epidemia, que se extendió por más del tiempo de lo necesario y fue de gran tragedia para muchas familias porque fallecieron sus seres queridos y también de un gran costo económico y con efectos en productividad porque muchos de los niños no pudieron asistir a clases y eso se ha afectado en el rendimiento que van a obtener en el futuro. Sí, así es impacta y por lo tanto eso también trae consecuencias en la economía del país. También con el estallido social y estas dos crisis económicas que tuvimos, siempre en los años próximos se va a ver un aumento de la desigualdad, porque siempre cuando hay crisis económica los ricos son más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Entonces va a haber un gran problema en distribución del ingreso y una gran crisis. Al menos debiese ser lógico que y una peor distribución de ingresos en Chile y en el mundo. Luego de esto, entonces me pregunto este señor Correa también ha hecho lobby para que distintos tipos de lobbies, para, por ejemplo, para generar que se generen menos, se generen beneficios tributarios a empresas de alcoholes, de tabaco y de ese estilo. Entonces a eso se dedica él. Se mueve en negocios en donde logra beneficios tributarios para grandes empresarios, para defender a pedófilos. Él tiene una vida oscura sexual, fue despedido por eso. Realmente es otra más, otra te cuento más. Él es presidente de esta fundación donde a mí me acusa, en un informe me acusa de abuso sexual de mi hija. Porque todo comienza con el rumor de que yo abuso de la intimidad sexual de mi hija al mostrar calzones con tinta roja en los tribunales como protesta pacífica, ilustrando lo que decía el profeta Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y el degenerado del curador ad litem, Raúl Helder, de la Defensoría de la Niñez, me acusa a mí, que yo vulnero la intimidad sexual de mi hija, cuando yo era la que más la cuidaba, la bañaba y la limpiaba, y mis ojos eran rayo láser todos los días para que ningún hombre, con cara de bueno, pero de mente perversa, como la tuya, y maliciosa, no puro de corazón, ni ojos limpios y transparentes, pudieran tocarla. Entonces te cuento algo, degenerado Raúl Geldres, me acusaste a mí de ser poco menos que un psicópata. Y te digo algo, yo creo que tú eres un hombre con la mente entenebrecida y te recomiendo arrepentirte y no atacar más a los padres. Tu rol no era atacarme a mí, sino que defender los intereses de la niña. No te presentaste a la audiencia donde se decretaron las medidas cautelares ni siquiera diste justificación. Por lo tanto, esa audiencia fue nula y no es válida. En 6 de 3 de 2023, cuando en 14 minutos la jueza Silvia Pizarro Barahona decretó medidas cautelares y negó lo que venía diciendo el Tribunal de Familia. Negó lo que tú habías dicho de la niña, que la niña no quería ser separada del padre. Tú me acusaste de pegarle con un correo a mi hija y yo te envié un video. Y quedó demostrado que es un video, era una parodia, no un juego. Yo jamás le pegaba a mi hija. Tú usaste y estás sancionado por el Código Penal de tergiversar la verdad. Y por lo tanto estás denunciado. Y avisa a tu jefe, a la defensoría. También te cuento otra cosa. Al ser tan ignorante, yo te estaba mostrando cómo el profeta Isaías hablaba de nuestras propias justicias, de tus justicias, las que yo estaba haciendo ilustrando. De la justicia de los tribunales que esperaban 8 meses para que a mi hija le hicieran un examen los peritos, cuando dieron 3 meses de investigación. O sea, retardaron la administración de la justicia y el auxilio, cayendo en prevaricación por retardar la justicia. Lo otro es, yo fui a apurar el tema y simplemente y a mostrar cómo yo usaba la correa, porque tengo curso en la Escuela Nacional de Montaña,
como escalada en roca y escalada en hierro, y por tanto se usan las cuerdas. Y debiste, como indica la interpretación de la ley en el Código Civil, preguntarle a quienes técnicamente sabemos de algún tema para poder realizar la interpretación correcta. También te ruego que leas interpretación bíblica, por ejemplo, Liu, el profesor Berkov, donde habla de teología sistemática, para que sepas interpretar bien una ilustración que la hace el mismo profeta Isaías en la Biblia, en el eh, 64 o 54, sí. Entonces es necesario que también, te digo algo, no presentaste ningún justificativo a su audiencia y por tanto su audiencia es nula. La medida cautelar fue nula, sin justificación, y así lo dice la ley nueva es 24.130, ¿sí? En el artículo 88, y también lo hice en Manuel de Curador al ítem, como en Manuel de Curador Práctico de Curador al ítem. Así que lo tienes que tú saber. Acá está, en la 20.430, artículo 88. Incorpórese en el siguiente instituto final nuevo en el artículo 18, tratándose de los procedimientos señalados en el artículo 1 y 2 del título cuarto de esta ley. La intervención del abogado del niño o adolescente será obligatorio y su omisión se sancionada con la unidad de todo lo obrado. Entonces, todo eso, esta medida cautelar se sanciona con la unidad de todo lo obrado. Te cuento, en la audiencia preparatoria del 1 de enero, por causa 2889, dieron 3 meses para la intervención. 11 de enero, febrero, marzo, abril. El juicio fue hecho en septiembre, por lo tanto, todo el tiempo está absolutamente sobrepasado. Todo ese juicio es completamente nulo, porque no es un juicio que está hecho bajo un procedimiento racional y justo. Porque, te digo algo, es racional que un juicio que esté programado para 3 meses se haga en un año, no justo ni racional, ni está dentro de los tiempos acotados. Entonces, te digo algo, están pasando a llevar todos los principios que están involucrados en la ley de familia, 19.918. Por ejemplo, el principio de procedimiento tiene que ser concentrado y formalizado. ¿Ya? Es la concentración. Dice, el tribunal solo podrá programar la audiencia en casos excepcionales hasta por 2 veces durante el juicio, si no está disponible la prueba relevante por el juez. La nueva audiencia deberá celebrarse dentro de los 60 días siguientes en la fecha de la anterioridad. Habían decretado audiencia para mayo, después para agosto, y después la cambiaron a septiembre, es decir, la cambiaron más de 2 veces. Y te digo, el 6 de septiembre de 2023 no estaba la prueba relevante decretada por el juez, porque era responsabilidad del juez y de la defensa de la curaduría para que la prueba relevante estuviera en esa fecha. Y en esa fecha no había certificado acreditado por mejor niñez que permitiera emitir sentencia, sino que tenía un certificado desacreditado, el cual tú no objetaste y yo lo objeté. Y la Carolina Barrientos me increpó a mí en la audiencia por yo hacerle ver esta observación a la jueza Jimena Cáceres Barrenechea. Así que también rompen el principio de inmediación, porque dice que rompen el principio de la acumulación necesaria. Los jueces de familia conocerán conjuntamente en un solo proceso los distintos asuntos que una o ambas partes sometan a su consideración, siempre que su sustancia conforme al mismo procedimiento, la acumulación y desacumulación proceden solo hasta el inicio de la audiencia preparatoria y serán resueltas por el juez que corresponda teniendo especialmente en cuenta el interés superior del niño o niña adolescente. Tú después agregaste, proceden solamente, la acumulación procede solamente hasta el inicio de la audiencia preparatoria. Y tú me acusaste de influencia intrafamiliar en la audiencia de juicio, cuestión que simplemente fue falso. Siempre han querido inventar eso. Me acusaste a mí de yo de yo haberle pegado con una correa a pesar de que, con una mija a pesar de que yo te lo haré en un video. Entonces, caíste en una falta grave que está en el Código Penal y por lo tanto eres denunciado por eso a Raúl Giátez, de la Defensoría de Mejor Niñez, y le pido a la Defensoría de Mejor Niñez que tome nota porque realmente esto es de interés público. Un defensor que es un curador que es destituido de una de los casos es destituido de todos los siguientes.
Entonces, te cuento que esto es de interés público, para que le avisen a la Defensoría, a los tribunales de familia, para que no puedas tomar ningún caso más por la gravedad de tu infracción. No me eches esa culpa a mí de tu negligencia y de la maliciosidad con que actuaste, porque incluso enviaste un documento en donde me acusabas a mí de amenazarte, de verte en la calle, porque yo estaba tocando un pito en la calle protestando, pero jamás te vi y jamás te amenacé, por tanto faltaste a la verdad, levantaste un falso testimonio. Así que tu moral y tu testimonio están completamente descalificados. Te cuento otra cosa más, mira. Es, es, Nunca te preocupaste más te preocupaste de atacarme a mí, papá de Pía, que defender los intereses de la menor. Como ella te decía, no quiero ser, mm, mm, que no quiero ser desapegada de mi padre, lo quiero ver, lo echo de menos, quiero esto luego se acabe, estoy desesperada, ya no quiero más que me entrevisten estos señores. Mi hija me llamaba y me decía, papá, yo me encuentro al tiro cuando me quieren pillar en algo. Te digo algo, tú avalaste el certificado del señor Claudio Bastarrica en la sentencia presentada el 6 de septiembre de 1993 y también no hiciste ningún comentario, ni la cuestionaste en la audiencia preparatoria del 11 de diciembre de 2023. Fui yo quien le hizo ver a la jueza que ese certificado de Claudio Bastarrica, psicólogo un lounge, no cumplía con el estándar requerido. Gracias a los comentarios que me hizo el psicólogo de la OPD de la Cisterna, el Tribunal de Familia estuvo de acuerdo y lo desestimó como certificado idóneo, por no contar con la metodología necesaria. A pesar de eso, en la audiencia de juicio, ustedes lo presentaron, la abogada Carolina Barrientos Sepúlveda lo presentó como medio de prueba y fue considerado. Tú no lo objetaste, por lo tanto faltaste negligentemente a tu obligación de defender los intereses de la niña, que, que insistía en que su voz fuera escuchada y que no quería ser separada del padre. Yo le aclaré a todo el mundo que yo no le pegaba a mi hija y lo mostré. Yo estudié en la Escuela Nacional de Montaña y sé el uso de correas, de cuerdas. He escalado en los Himalayas, he sido seleccionado por Chile Deportes para escalar el Daulayiri, una montaña que en ese momento no había sido alcanzada. He poseído entrenamiento eso por la Federación de Andinismo de Chile y también he practicado otros deportes. He escalado en la Cordillera Blanca, Perú, varios meses. He ido a vivir allá en Canadá, en la Cordillera de los Andes, en el sur de Chile, en Nepal y en otros países, en los Dolomitas. Entonces, si me viesen a cuestionar a mí el uso de la correa, te digo algo, tengo los conocimientos técnicos que garantizan que sé hacer, que puedo manejar y tengo el dominio propio para manejar cuerdas y correas y sin dañar a mi hija ni maltratarla como tú malintencionadamente me inculpaste. Te cuento algo. Por lo tanto, mira, es acá, te digo algo, estás acusado de prevaricación. ¿Por qué? Por lo siguiente, prevaricación es un delito que se paga, que es grave, ¿ya? Se resume de la siguiente forma. Mira, tú debías, tienes que tenías, tu deber es cumplir con la representación, eh, dado que había intereses contrapuestos, como lo declaró en la primera instancia la jueza de la causa P2689. Incumpliste tus labores, no representaste a mi hija debidamente, ¿cierto? ¿Ya? Lo otro, el juicio se demoró más de un año y incumplió con la conformación, es decir, con el cumplimiento eficaz y eficiente que indica el artículo 2 del Código de la Ley 19.968 de Familia. También, el cumplimiento, dada la particular naturaleza de los procedimientos establecidos en esta ley, desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada, cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente en aquellas que requieren el cumplimiento sostenido en el tiempo. Es decir, tienes que ir a una estadística. No solamente te demoraste 10 meses, cuando realmente habían 3 meses que debía durar el procedimiento. La empresa, Fundación Pares, los anticipó que tenían una lista de espera de 800 niños y que había que hacer algo. Y ustedes, por la ley 80 bis, tienen el deber de dar cupos adicionales o solicitarlos el Tribunal del Ministerio de la Familia y otorgarlos cuando el tiempo de espera vulnera más aún a los niños. Entonces, faltaste, mostraste total tu incapacidad, tu ineficiencia, no diste justificación a la audiencia del 6 de septiembre de 2023 cuando se dictaron las medidas cautelares y no defendiste los intereses de mi hija, no te presentaste a los gatos y tampoco se fue citado mi abogada. Simplemente en 14 minutos, solamente escuchando a Felipe Gallardo, el abogado suplente de la madre,
Se revocaron los que había dicho el tribunal de familia. Tú sabes que yo no le pegaba a mi hija y te envié pruebas de aquello. Tú, malintencionadamente, lo interpretaste en mi vocabulario que histriónico que yo desarrollé en ese momento como que yo era un hombre inmaduro, lejos de mi rango etario y que poco menos que estaba loco. ¿Te digo algo? Dejaste ya por las apariencias y no sabes usar las distintas figuras literarias que enriquecen nuestro lenguaje y permiten la enseñanza de ciertos conceptos para que entren más fácilmente en la mente de los niños. ¿Te digo algo? La variación de la prueba. Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Dice, no, las consecuencias no podrán contradecir los principios de la lógica, de la máxima de la experiencia y de los conocimientos científicos afianzados. La sentencia deberá hacerse cargo de la fundamentación de toda clase de la prueba rendida. Tú presentaste y avalaste, y era de tu responsabilidad los peritos solicitados andan de la cisterna y esta empresa Fundación Par estaba secretada. Tú estabas en conocimiento, era público conocimiento, había sido denunciado por la Contraloría. En marzo del 23 había sido denunciado por el Servicio Especializado en la Niñez. En marzo del 23 contaba con la investigación. Yo lo había denunciado a la Fiscalía Nacional Económica y esta la denunció al Tribunal Constitucional y yo mismo le avisé a todos los empleados de la Fundación Pares. Es por eso que me hicieron un certificado como el forro, se desquitaron, se vengaron. Cuando fui a mostrar a ellos personalmente cómo era el juego de correas que yo tenía con mi hija, ellos poco menos que me trataron a mí de loco. Cuando yo les pedí permiso y me dijeron que yo fuera la realidad, había hecho esa demostración. Te digo algo, si me están acusando ahí, tenía la obligación de ir a demostrar de ir a demostrar mi inocencia. En la OPD de la cisterna, el psicólogo me lo aceptó perfectamente y fue la buena intención. Entonces, si en el mismo certificación pares muestra que no eran golpes, sino que eran parodias, y tú dices que eran golpes, en realidad te contradices y haces un cargo que te hace responsable de un falso testimonio y por lo tanto caes en la siguiente falta en la siguiente falta, que es la siguiente. Te la voy a decir. El falso testimonio en causa civil. Se queda castigado con prisión menor en su grado y multa de 11 unidades de tenencia. Artículo 109. El valor de la demanda no excede de 4 sueldos pues serán prisión menor en su grado mínimo. Sí. Es el que ante el tribunal de su gente perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contencioso, sufrirá las penas de presidio en su grado mínimo y multa a 10 tributarias mensuales. Así que es lo otro que es, mira, de la falsedad vertida en preciso el perjurio. Es artículo 106. El testigo, perito, intérprete que ante un tribunal faltar la verdad en su declaración, informe o declaración será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Multa 620 unidades tributarias mensuales si se trata de persona o civil o con presidio menor de grado medio, máximo multa 20 unidades de tributarias mensuales. Si se trata de proceso penal, crimen o simple delito. Tratándose de peritos, el intérprete sufrirá además la pena de suspensión del proceso titular durante el tiempo de la condena.
Si la conducta se realizara contra el imputado acusado en proceso de crimen simple delito, la pena impondrá en grado máximo. Es- ya. Entonces, permitiste que los peritos de la Fundación Pare desacreditados fueran considerados como prueba idónea y válida ante la causa P2689 del juicio contra mi hija, P2689-2022, en donde le dan los cuidados de protección a la madre y ahí me da una medida cautelar por un año, que ya venció hace rato y hoy día no hay ninguna y no hay ningún impedimento para que yo sea el tutor y el cuidador de los cuidados de protección de mi hija. El artículo 107. El que a sabiendas presentar ante un tribunal a los testigos, peritos e intérpretes que se refiere al artículo presente u otros medios de pruebas falsos o adulterados será ticoteado con la pena de presidio menor de grado mínimo a medio y multa 6 a 20 unidades de fomentos. ¿Ya? Los abogados que incurrieran en la conducta descrita sufrirán además la pena de suspensión de profesión titular durante el tiempo que fue la condena. Tratándose de un fiscal del Ministerio Público, la pena de presidio menor, ¿ya? Y en todo caso, la conducta se realizara contra el imputado acusado en proceso de crimen simple o delito, la pena se impondrá en un grado mínimo, ¿ya? Entonces, tú presentaste eso y por lo tanto eres culpable de ese delito, ¿ya? Es, lo otro mira, dice aquí, es el 114, espérate, el 125, acá tiene otro delito más que incumpliste, mira, tú estás en conocimiento de la presunción para estar desacreditada, te llega lo comunicó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en comunicado público, te llega a través del sistema PJUDES, interoperabilidad, el juez lo debe saber, no puede acusar de ignorancia inexcusable y es de público conocimiento. Tú lo avalaste y más encima, te cuento algo, ya estaba removido, porque tú en julio de julio había una salida de mi hija a Colombia y tú no te presentaste tampoco. Yo tampoco fui notificado y la jueza en ese misma instancia de mi viaje a Colombia, solicitando la salida, indicó que la jueza Jimena Cáceres Barchea que no se podía realizar el juicio en ese momento, porque yo no había sido citado, yo llegué de sorpresa nomás. Entonces, estaba el abogado Felipe Gallardo y la madre de la niña, no había nada más, no había ningún abogado curador. Yo le dije que no se podía realizar esa ausencia porque no, la misma Jimena Cáceres decía, no fue notificado el padre, no se puede hacer. La ley 16.016-18, esta que está acá, la ley de menores dice lo siguiente, te la leo, para tu conocimiento. Dice, artículo 29. La tuición del hijo no ha sido notificada por el juez a alguno de sus padres ni a un tercero, aquel no podrá salir del país sin la autorización de ambos padres o aquel que lo hubiese reconocido en su caso. Te digo algo. Mi hija después salió en Brasil, cuando ya me habían cuidado los cuidados proteccionales, pero en Colombia no me lo han quitado y por lo tanto requería la autorización del padre. No había abogado curador, yo se lo hice ver a la abogada, a la jueza, y en ese momento el abogado la jueza igual quería hacerle juicio, a pesar de que en ese momento le insistía mi madre, a la madre, no se puede hacer el juicio, no se puede jugar el juicio. De un momento a otro cambió de opinión y quería hacer el juicio a su gusto. Y dije, oye, si ni siquiera he abogado curador. Entonces lo que hizo fue removerte porque yo solicité por tu ausencia e insistencia. Y te digo algo, dice que el abogado curador puede ser removido por cualquiera, por los padres, por los consanguíneos o por cualquier persona del pueblo que lo solicite. Así que fuiste removido. Y al día siguiente la jueza hizo una audiencia especial, una comisión especial donde entrevistó solo a mi niña y nominó a otro abogado curador. Por lo tanto, tú ya estabas removido, no pertenecías a la causa. Tu obligación es pertenecer a todas las audiencias de mi hija. Y tú no presentaste ni presentaste justificativo. Por lo tanto, esa audiencia también es nula. Por lo que dice el artículo 88 y el artículo 88 y el manual de buenas prácticas, el curador al ítem, en donde exige que él esté presente en todas las audiencias que quieran relacionar con la causa de mi hija. Lo dice la 21.430 en el artículo 88, ¿cierto? Entonces, señor, usted que no hizo escuchar la voz del menor, ni consideró su voz de no querer separar al padre, sino que se dedicó a atacarme a mí, a amenazarme, con amenazas falsas, que por ejemplo, que yo tocaba el pito y lo había amenazado a usted en Gran Avenida, cuando nunca lo vi ni lo conozco, le digo ahí, ha mentido, ha faltado a la verdad y ha cometido falso testimonio. Ha faltado y no ha presentado insistencias a dos audiencias claves y más encima se presentó una audiencia donde avaló un peritaje falso y me hizo ver a la jueza que mis aseveraciones eran ciertas. Yo no contaba con representante legal ni con abogado, a pesar de que yo 15 días antes se lo he solicitado a la jueza y también se lo he solicitado al ministerio, al presidente de la Corte Suprema, quien había instruido al Ministerio de Justicia en 5 días prestarme un abogado de la corporación y no cumplieron. Entonces que la abogada no diga que fue incumplimiento mío y falta de diligencia mía el no contar con abogado el día de la audiencia preparatoria. Todo esto se lo hice ver mediante un recurso de nulidad presentado al día siguiente
al Tribunal de Familia de San Miguel, donde fue rechazado y después le presenté un recurso de queja y también fue rechazado por la misma jueza que Jimena Cáceres Barrachea, quien se merece ir a la cárcel y pagar por el delito de prevaricación. Esto es un hecho histórico, porque ninguno de ustedes, abogados curadores, se atreve a denunciar a sus jefes. ¿Por qué? Porque les dice la ley 19 de la ley 19.908 que el juez debe velar porque los intereses de la niña sean representados y para eso debe nominarlo ustedes, que son incluso responsables de la acción penal indicada en el artículo 109 del Código Procesal Civil, es decir, querellarse contra aquel que comete un crimen de acción penal pública como es la vulneración a menores. Y usted permitió que la jueza emitiera una sentencia que vulneraba a mi hija, porque le quitaba los cuidados proteccionales de su padre, impidiéndola relacionarse y cumplir con el régimen de cita directo regular. Le hizo un daño físico, le hizo un daño mental irreparable, no solamente a ella, a mí, a mi madre. Usted debe pagar con eso y todas sus causas deben ser destituidas las que tiene a cargo. Así dice el artículo 539 del Código Civil. Entonces, usted ha sido removido por negligencia. El pueblo, también cualquier parte del pueblo puede solicitar su remoción. Y le digo algo también, es la jueza Silvia Pizarro Barahona cometió prevaricación al después de 2 meses no cumplir con los tiempos indicados para responder el recurso de apelación indicada el código, según el Código de Tribunales, hizo una audiencia privada en 14 minutos, donde usted no estaba, donde no estaba galagado a mi hija, y donde revocó las medidas cautelares que había negado el Tribunal de Familia por considerar que no eran necesarias, y que el certificado presentado por Fabio Sebas Tarrica no cumplía con la metodología necesaria, porque era un certificado comprado por la madre y era un coach online sin ninguna acreditación ni metodología. Entonces, en la audiencia, tanto la abogada Carolina Barrientos como usted avalaron 2 certificados que habían sido desacreditados, uno por el Estado y otro por el Tribunal de Familia, por el Ministerio de Ciudad de Familia, con escándalo público y allanamiento de la Fiscalía, por denuncia de la Contraloría, la Fundación PAR y la Fundación Acogida, y también con reportaje en Chilevisión, CNN, sabía todo el mundo. Entonces, señor, usted no cumplió con representar los intereses de mi hija y por lo tanto está destituido. Ha cometido prevaricación, ha atacado al padre en vez de defender a la hija. Es más, usted está en conocimiento de que nosotros somos reformados y nos aferramos a la Confesión de Westminster. Por lo tanto, usted está en conocimiento de que el abogado curador, tomando conocimiento de que él no puede desempeñar la tutoría sabiendo que él pertenece a una religión distinta, a valores distintos, a una cosmovisión distinta de interpretar la realidad de valores y principios cristianos que usted no tiene, y el próximo tutor yo he solicitado que sea aprobado primeramente para el próximo 10 de agosto, que es urgente, que los tribunales de familia presenten un abogado tutor que sea aprobado primeramente por el padre, que deje fuera a la abuela Rosa Abuela Ampuero de la audiencia, porque esta abuela Rosa Ampuero tiene un prontuario enorme de mentiras en los tribunales de familia, me ataca a mí ahora de abuso sexual, tomándose los dichos de usted, que yo atacaba la intimidad sexual de mi hija, al mostrar una ilustración de lo que hacía el profeta Ezequiel, diciendo que tus injusticias eran como trapo de inmundicia, y de ahí después agregan de que yo le toco la vagina a mi hija cuando realmente yo le bañaba a mi hija desde chica y le echaba crema, le echaba hipogloss para coser el potito, pero jamás pervirtiendo su sexualidad. Señores, le digo algo, la morbosidad es de ustedes. Ustedes son de una mente perversa, cochina, que anda viendo a la sociedad donde no la hay. Es por eso que los invito a declararse culpable y a hacerse responsable de sus condenas. La señora Silvia Pizarro Barahona no anunció ninguna audiencia ni nos citó a mi abogado. Usted no se presentó, por lo tanto esa audiencia es nula según la ley 21.430 y según el manual de buenas prácticas de los curadores tutores. ¿Le digo algo? Entonces, el Tribunal de Familia, yo le sustituyo un abogado urgente para que me defienda a mí los intereses, que también elimine de audiencia a la abuela Rosa de Lourdes Sampuero, porque tiene un prontuario enorme de falsas acusaciones, es cosa del histórico, pretende a mí acusarme, me levanta una injuria grave por la cual denunciada ante Carabineros de abusar sexual de mi hija cuando yo hace 3 años que ni siquiera la puedo ver, cuando yo los 8 años primero yo la crié y al separarla generó un daño físico irreparable hacia mi hija, hacia mi madre de 82 años y hacia mí, económico, que debe caer en la ley de derechos de reparación de las víctimas. De reparación, no más repetición, satisfacción e indemnización.
Entonces, señor, usted ha faltado a los derechos humanos, a los derechos de los niños y a la Constitución de la República, no velando por la integridad física, psíquica de todas las integrantes de nuestra familia, no velando por la igualdad ante la ley y no igualando, no velando por un proceso debidamente y legalmente procesado, con un procedimiento racional y justo. Tampoco ha cuidado el interés superior del menor. Le cuento algo, el interés superior menor, si usted se lo sabría, es un concepto que en el artículo 100 de la ley 21.420 dice: el interés superior del niño, niña y adolescente. El interés superior del niño, niña y adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que se basa en una acción de todos los elementos del interés de varios niños en una decisión concreta. ¿Ya? Entonces le digo algo, mire, usted no ha respetado los derechos del padre, no ha respetado que son los padres y las madres lo que representan legalmente a las personas que tengan legalmente el cuidado. Y le digo algo, también los procedimientos que se darán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niño adolescente, que exijan los procedimientos transparentes y objetivos que concluyan de decisiones fundamentalmente eh, con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños y niñas, adolescentes involucrados. Los niños y niñas tienen derecho a vivir en familia. Deberán considerar las circunstancias específicas, los derechos actuales y futuros del niño. A usted no le importa el futuro de mi hija, si va a sufrir depresión por todos los años que ha sido separado de quien la cuidaba y quien la protegía, de quien era su amigo y su principal responsable a cargo, de mi hija Pía Guzmán Díaz del Colegio Santa Clara, y en donde la Iglesia Presbiteriana ha presentado todos los obstáculos y no ha colaborado, todo lo contrario, se ha querellado en mi contra por yo demandar a una de las autoridades judiciales, como siempre ocurre en las iglesias, como siempre ocurre en las iglesias católicas, que pretenden que defendiendo la institución uno se tiene que quedar callado frente a las vulneraciones de un pastor. Un pastor llamado Pastor Rodrigo Silva, que vino a mi casa el 10 de septiembre ofreciéndome el negocio de no ver más a mi hija. Luego la señora Ivonne Díez me pega, me denuncian, mi hermano está de testigo, va a ser testigo, declaró en tribunales y van a quedar como culpables y responsables de un delito penal, como por ejemplo el que hizo el señor Rodrigo Silva, al escondidas decirle a mi hija en febrero de 2023 que no viera más a su padre. Eso está inculcado, es un delito del Código Penal sancionado en la ley. Le digo, el que indujera un menor en el 357 del Código Penal, el que indujera un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que andó en la casa de los padres o guardadores encargados, a su persona sufrirá las penas de ejecución menor de cualquier de sus grados o multa de 20 años tribunales. Lo otro le digo, ¿sabe qué? Usted ha cometido el siguiente delito. Se ha prestado para ser encubridor de todas las vulneraciones que ha hecho la madre. Sí, porque por la incomunicación, por prestarse para vulnerar el derecho, el régimen de cita y derecho irregular, y el día de octubre a marzo del 2023 no había ninguna medida cautelar, habían 25 días de compensación y estaba comprobado que la madre estaba vulnerando a su hija en su derecho de comunicarse con un padre de la noche a la mañana durante 8 años, nos veíamos 6 días a la semana. Entonces, si usted cree que eso no rompe las relaciones, los vínculos, el apego de una niña de 8 años que hoy día tiene 10 con su padre, está equivocado. Lo dice la ley. Separar violentamente al padre y la hija cuando se llevaban día a día juntos es una violación a los derechos humanos. Es una violación al derecho a habitar en familia, es una violación al derecho al régimen de visita directo regular. Es una violación a la abuela, que el juez no ha dictaminado ni siquiera que es obligación de él el derecho a visita de mi madre sobre su nieta. Entonces le digo, señor, usted ha desprotegido a mi hija y hoy mi hija sufre de violencia física y psicológica y es maltratada por la madre Ivonne Díaz y hay una audiencia en donde yo les pido a los tribunales que un abogado curador nuevo que sea aprobado por el padre, que cuente con la autorización de él y que practique nuestras mismas creencias para que los intereses de la niña sean debidamente representados. Si no, no es válida esa audiencia. Lo otro, medidas proteccionales especiales de acuerdo al artículo 68 y que los cuidados proteccionales sean entregados a mí porque garantizo que haré cumplir la ley y respetaré los derechos de la madre de visitar a la hija. No así la madre, que está comprobado que interrumpe el derecho de la niña a comunicarse con el padre y durante más de 2 años ni siquiera le deja hablar por teléfono.
Le digo algo, esto está difundido en todo el mundo, en todo Chile, en todas las universidades, en todas las escuelas de Derecho, en Corte Internacional Penal, en Corte Interamericana y en todos los tribunales juzgados de letra, juzgados de familia, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema. Entonces su nombre ya no es un nombre que pueda estar limpio, porque usted ha cometido crímenes, delitos que son dignos de ser denunciados y ser destituido de todas las tutorías que tiene a cargo. Eso dice la ley. Por negligente, por incapacidad y también por ineptitud manifiesta. Señor, le digo algo. Es, la jueza Silvia Pizarro Ganahona también cometió el delito de no fundamentar su dictamen y dar medidas cautelares argumentando certificados médicos, cuando realmente el certificado psicólogo Flavio Seba Rica no es médico, es un coach online. Y el certificado médico que presentó era el Hospital Secret Fernández Cortés, quien simplemente, después de 6 días que yo cuidé a mi hija, llegaba a la madre a insinuar que yo tenía una posible actitud agresiva. Le digo algo, ese era un rumor que levantó la madre, pero no es un argumento suficiente que comprobaba nada. Todo lo contrario. Ser agresivo es responder como ustedes responden, con mentiras, separando a la hija del padre y destruyendo una familia. Yo solamente hablo con firmeza y convicción y con la verdad y las pruebas de los hechos. Pruebe usted. Fundación Pares fue destituida tal como lo denuncié y con escándalo en la televisión. Usted, por ignorancia inexcusable, no está eximido del delito de prevaricación y de presentar información falsa ante tribunales el 6 de septiembre de 2022. Además, no se presentó a la audiencia de salida de mi hija y por lo tanto fue removido y el día anterior y el día posterior se hizo una audiencia privada por comisión especial donde la jueza sí autorizó la salida del país de mi hija ilegalmente sin la autorización del padre y donde nombró a otro curador al ítem. Por lo tanto, usted está destituido y removido. Así que cuando usted se presentó ya no era el curador al ítem. Le cuento, usted fue a dar la hora ese día. Entonces, cuando yo le reclamé a la jueza que no tenía los medios de prueba válidos para emitir sentencia era cierto, porque estaba con un certificado acreditado por el Estado de Chile, por el DAM de la Cisterna y era de conocimiento público y ella no podía alegar ignorancia. Señor Raúl Gedres está destituido de la Defensoría, comuníquenselo y es un acto también que lo destituye la ley de 21.430 de garantías. Así como también es que es instituido por el Código Civil 539 y por vulnerar los derechos de la niña, de no poder habitar en familia, de no relacionarse con su padre y de ser separada violentamente por culpa de ustedes durante más de 8 años y 8 meses. Le pido por favor que tramite este recurso en forma urgente frente a sus jefes de la Defensoría de la Niñez, frente al Ministerio de Seguridad y Familia y lo reporte al Ministerio Público y también a la Policía de Investigaciones y como una denuncia grave. Le pido también a la Carabineros de Chile que reporte esta denuncia porque es obligación de todo aquel que sabe de una vulneración a menor reportarlo en forma urgente a las autoridades, como la Policía de Investigaciones, Carabineros para el reporte de autoridad de familia y al fiscal para que tome medidas urgentes. Mi hija está en estos momentos abusada y maltratada físicamente por la madre, quien fue denunciada el 5 de mayo por la abuela Rosa Ampuero, y quien yo pido que sea excluida de este juicio que viene porque ella ha maltratado a sus hijas y tiene un histórico de maltratos comprobados por informe del Servicio Médico Legal. Entonces, dejar afuera a Rosa Lourdes Vuelan Pueblo, quien incluso me levanta injurias graves de abuso sexual tomándose de falsos rumores que usted creó, mal interpretados y más encima tomados de una empresa llamada Fundación Pares, en donde el director, el exministro, despedido por Eduardo Frei Montalva por su vía sexual torcida, degenerada y que de ahí nunca más puede participar en política. Ha defendido a pedófilos y por lo tanto su probidad exigida en la ley 20.032 está completamente cuestionada y debe renunciar o si no, toda la empresa Ay, está en riesgo de ser destituida, toda la Fundación Mi Casa. Le digo algo, ese señor que ha sido presidente de la Fundación Mi Casa tiene todos los antecedentes históricos de lo que ocurre en el Sename y no ha levantado la voz y ha omitido porque tiene sus intereses comprometidos. A ver, si defiende a los curas pedófilos, ¿cómo podría defender la integridad de que los niños que están en la Fundación Mi Casa no sufran de abuso sexual? Andrés Guzmán le habla al presidente de la República que por favor exhorte al presidente de la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones para que esta situación sea declarada de oficio de urgente necesidad porque está en conocimiento de la Corte Penal Internacional
y de la Corte Interamericana, así como también de los medios de prensa internacionales y que están publicando esto en medios internacionales de prensa escrito y de radio. Hasta luego, gracias.